Pues muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. El día de hoy nos acompaña el doctor Esteban Tlelo Cabutle, quien es investigador, doctor también del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Él nos va a dar una pequeña plática sobre lo que es el diseño electrónico de sistemas dinámicos aplicados a criptografía. Y antes de iniciar, me gustaría leer brevemente su reseña curricular. El doctor recibió el grado de ingeniería en el Instituto Tecnológico de Puebla en 1993. Su maestría y doctorado en Ciencias de Electrónica en 1995 y 2000, respectivamente, en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, o INAOE. Es profesor visitante en la Universidad de California, Riverside, Simvestaff y en la University of Electronic Science and Technology de China. Es coautor de 5 libros, editor de 11 y alrededor de 300 trabajos de investigación publicados en capítulos de libros, revistas internacionales y conferencias. Por su trabajo de investigación es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, y es editor asociado en diversas revistas internacionales como Engineering Applications of Artificial Intelligence, el CEBIER, IEEE, Transactions on Circuits and Systems 1, Regular Papers. Electronics, MDPI, Integration de VLSI Journal, el CEBIER también, Electronics Engineering en Springer. Su área de investigación es en procesamiento de señales analógicas, síntesis y diseño de circuitos integrados, optimización usando metaheurísticas, sistemas caóticos, seguridad en el Internet de las Cosas, análisis simbólico y herramientas de automatización de diseño analógico RF, y de señal mixta. Y pues básicamente le damos la bienvenida, le agradecemos que esté con nosotros, queremos que se sienta bienvenido y como en su casa. Y al final les recuerdo a todos que por favor, si tienen alguna duda o pregunta, traten de mantenerla para el final, para que en ese momento el doctor pueda atenderlas, que le dé tiempo de responder. Sin mayor dilación, le cedo la palabra, doctor Esteban. Muy buenas tardes a todos. El tema que les voy a exponer tiene relación con varias áreas de ciencias e ingeniería. Involucra matemáticas, electrónica, computación, física, materiales, entre otras. Y entonces, pues les voy a mostrar lo que hemos hecho en INAOE, en el grupo de trabajo sobre la implementación de sistemas dinámicos, que son básicamente sistemas caóticos los que hemos trabajado. Entonces vamos a revisar qué es un sistema dinámico al que llamamos oscilador caótico y mapa caótico. El caos viene del griego, que se asocia a impredecibilidad, y debido a variaciones lingüísticas se asocia actualmente a desorden. Tiene un comportamiento aperiódico de un sistema determinista, el cual conocemos sus ecuaciones y parámetros, y es altamente sensible a las condiciones iniciales. En esta gráfica pueden observar, por ejemplo, la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias, que son problemas de valor inicial, se solucionan usando dos valores iniciales. Pueden observar que el color rojo es una condición inicial de 0.1 y el color azul, la condición inicial, varía en una 10.000ª parte. Con esta pequeña diferencia en las condiciones iniciales, la solución de las ecuaciones evoluciona en el tiempo de forma muy distinta. Entonces, esta característica es la que se asocia a desorden, y de ello
se dice que tenemos impredecibilidad o es muy difícil poder anticipar los valores siguientes. O sea que la predicción del comportamiento es muy difícil y es por eso que se aplica a lo que son sistemas en criptografía. El caos entonces se puede implementar con circuitos analógicos y digitales. A partir del modelo matemático también podemos optimizar sus parámetros y lo hemos hecho aplicando algoritmos evolutivos. Las implementaciones electrónicas se pueden realizar con componentes que encontramos en el mercado, pero también se pueden implementar con tecnología de circuitos integrados, como les voy a mostrar más adelante. Entonces nosotros a un modelo matemático lo optimizamos con metaheurísticas y los diseñamos con tecnología de circuitos integrados que le llamamos de metal óxido semiconductor complementaria y es lo que les voy a mostrar. La impredecibilidad y la alta sensibilidad a las condiciones iniciales que les acabo de comentar se pueden cuantificar a través de medir la entropía, la dimensión Kaplan-York, por ejemplo, y los exponentes de Lyapunov en un circuito caótico. Si nosotros variamos alguno de los parámetros de un modelo matemático, encontramos un espacio de búsqueda de esos valores y podemos nosotros generar diagramas de bifurcación. Y en unas aplicaciones entonces, como lo es el sistema de comunicaciones seguras, basadas en caos, entonces se usa la ventaja que ofrecen estos sistemas caóticos de ser impredecibles y de alta sensibilidad a las condiciones iniciales. Y se pueden entonces generar números verdaderamente aleatorios para poder manejar robots autónomos, por ejemplo. Este es un ejemplo de un robot autónomo que se implementó por un grupo en Grecia hace 10 años y este diagrama que vemos en la figura pues es el que gobierna su movimiento y se basa entonces en un sistema caótico. Se los voy a mostrar más adelante. El modelado de sistemas caóticos entonces, como les comenté, se puede realizar usando ecuaciones diferenciales ordinarias como se muestra en la ecuación 1. Es un problema de valor inicial y en este caso el vector X denota las variables del sistema, variables de estado. U denota las entradas. En esta plática la entrada vale 0, por lo tanto los sistemas que les voy a comentar son autónomos. Y denota la salida y entonces F y G en general son funciones que pueden ser no lineales y pueden ser variantes en el tiempo. Sin embargo, en algunos casos, estas funciones se pueden linealizar y podemos describir a los sistemas como se muestra en la ecuación 2, a través de matrices que multiplican a las variables de estado. Aquí les muestro en la ecuación 3 un sistema dinámico que genera caos, que tiene 3 variables de estado, X, Y y Z, derivadas, y tiene una función no lineal denotada por F. Esta función no lineal se puede linealizar a tramos y le nombramos piecewise linear. Estos tramos lineales se pueden manipular con sus variables para poder ubicar a las soluciones en los valores que nosotros deseamos. Si damos valores a los coeficientes A, B, C,
D1 y a los parámetros de la función, entonces es posible generar un atractor caótico como se muestra en esta figura. Aquí se grafican dos variables de estados, por ejemplo, la variable X y la variable Y de la ecuación 3, y podemos observar un atractor que tiene puntos de equilibrio definidos y entonces las órbitas se van a estar alejando y acercando de estos puntos para que pueda generarse la aleatoriedad del fenómeno caótico. Este sistema también se puede describir a través de bloques. Es el mismo sistema de la ecuación anterior, solo que ahora les muestro cómo lo describimos a través de bloques. Las derivadas se resuelven con integradores. Entonces, para resolver x, y, z derivadas, necesito tres integradores. En el dominio de la frecuencia con el operador de Laplace en matemáticas, podemos nosotros entonces dibujar tres bloques que denoten integradores ideales. El bloque 1 sobre S entonces es un integrador. Y entonces a la entrada de cada bloque coloco las derivadas x, y, z punto. Y ya estoy resolviendo el sistema porque a la salida del primer bloque que tengo aquí después de z derivada, pues tendría z. Y según mis ecuaciones en 4, z es igual a la derivada de y. Y al resolver y derivada, tengo y a través del integrador. Y y es igual a x derivada. Y al resolver x derivada con el siguiente bloque integrador, pues tengo x. Y entonces sucede que z derivada es igual a menos a por x. Tengo x aquí, lo multiplico por menos a. La flecha me indica la dirección en que se realiza la operación. Tengo b por y, tomo y de aquí, lo multiplico por menos b. Lo mismo para cz y sumo. Entonces estoy sumando menos ax menos by menos cz. Y a esto le sumo el coeficiente d que multiplica a mi función no lineal. Ahora estos bloques los puedo diseñar con electrónica analógica o digital y es lo que les voy a mostrar. Este es el mismo diagrama anterior, el que vemos aquí en la parte superior, y cada uno de los integradores que tengo modelado como 1 entre S, lo puedo implementar con amplificadores en electrónica y estos amplificadores se conectan con resistor capacitor y su operación final sería que la salida es igual a menos la entrada modificado por un valor que es el inverso de 1 entre RC. Entonces, si hago lo mismo para todo el sistema, necesito tres integradores. Y esos tres integradores se pueden observar aquí en esta figura porque tenemos esta conexión y la podemos observar tres veces. Tenemos una aquí, 2 y 3. El resto de la interconexión, los que hacen electrónica, pues conocen a los bloques para hacer las ganancias menos A, menos B, menos C. Y el sumador en este caso, pues es a través de resistores para convertir voltajes a corrientes. La función f de x se diseña aparte y aquí se está describiendo por este bloque que se le llama Saturated Nonlinear Function. Esta es una implementación que se basa, como les comento, en amplificador operacional para poder
implementar a los integradores. Existen otras implementaciones como esta, por ejemplo, que se basa en un amplificador con realimentación en corriente. Y pueden observar que también tenemos 3 bloques integradores, pero ahora son de este tipo que les muestro aquí. Y este se repite aquí una vez, pueden observar aquí 2 veces y pueden observar aquí 3. Son los 3 integradores que necesito. La función no lineal f de x en este caso se implementa con comparadores y para poder hacer varias funciones lineales a tramos, piecewise linear, puedo interconectar varios amplificadores como se muestra aquí en paralelo. También tenemos otra realización aquí, por ejemplo, con transportadores en corriente, pero este ya es otro sistema que es un sistema muy conocido y que lleva el nombre de oscilador de Chua. Entonces aquí pueden observar que tengo varias alternativas para implementar un modelo matemático. El sistema de Chua, por ejemplo, su modelo matemático en la función no lineal debe de describir estos tramos lineales que tengo aquí y el atractor que podemos observar es aquí, pero es distinto al que ya les había mostrado por la forma en que se describe matemáticamente a este modelo. Tenemos también otros sistemas caóticos que les voy a comentar más adelante. Ahora, en este caso, les muestro un mapa caótico. Los mapas caóticos son sistemas que se describen con ecuaciones discretas, pero que también se pueden implementar a través de bloques como el sumador que les había comentado. La función no lineal aquí es un comparador que también se representa por funciones piecewise linear, lineales a tramos. Ahora se necesitan de interruptores para poder hacer las iteraciones que les voy a comentar más adelante. Y también aquí, por ejemplo, se utilizan multiplicadores. Entonces, tanto con los osciladores caóticos y con los mapas caóticos, podemos implementar generadores de números aleatorios. También se les voy a mostrar más adelante. Y estos números pueden ser pseudoaleatorios, PRNG, o verdaderamente aleatorios, True Random Number Generator. La forma en que se pueden generar estos números aleatorios también se les voy a comentar más adelante. Y la aleatoriedad también se puede asociar en parte a métricas de los sistemas que se conocen, por ejemplo, como entropía y exponentes de Lyapunov, que lo vamos a revisar también más adelante. Bueno, aquí les muestro ahora a un integrador que es para mapas caóticos y si recuerdan los que les había mostrado con amplificadores operacionales, se parecen a las topologías amplificador y este elemento que se llama capacitor. También aquí hay otro integrador, otro sistema que es distinto a las anteriores y que se basa en amplificador, pero ahora de transconductancia. Entonces tengo varias alternativas para poder implementar los modelos matemáticos a partir de ecuaciones diferenciales ordinarias o a partir de ecuaciones discretas como estos casos, que estos casos son mapas caóticos y se basan en iteraciones. Aquí tenemos 3 mapas caóticos distintos. Este es el mapa de Bernoulli, el mapa de zigzag y el Skuten map. Pueden observar que sus formas son distintas, cada una de ellas sus formas son distintas y nosotros evaluamos
la posibilidad de que exista caos al medir los exponentes de Lyapunov. Si el exponente es positivo, puede existir caos. Y pueden notar en estas gráficas los valores por encima de la línea roja nos indican valores positivos del exponente de Lyapunov. Y esto es variando uno de los parámetros. En este caso, por ejemplo, aquí estamos variando el parámetro B de esta ecuación y a partir de estos valores, pues ya el exponente es positivo y aquí ya genera caos. Si genera caos, entonces podemos observar un diagrama de bifurcación que es una gráfica de la variación de ese parámetro B con respecto a la variable que estamos iterando. Y podemos observar también que cuando existe caos, tenemos mucha bifurcación, muchos puntos. Ya son relaciones, a cada valor le corresponde más de un punto. Entonces, aquí tenemos lo mismo, por arriba de la línea roja se puede generar caos y podemos ver dónde es más denso el número de puntos en el diagrama de bifurcación. Donde es más denso tenemos mejor caos. Donde es menos denso tenemos un caos con menor impredecibilidad. Entonces esto es para mapas caóticos. Ahora que tenemos los modelos matemáticos, podemos optimizar esos parámetros, los coeficientes y los valores de las funciones no lineales para mejorar la impredecibilidad y lo podemos hacer con la ayuda de algoritmos evolutivos. Entonces, aplicamos técnicas de inteligencia computacional y el desafío es poder generar mayor impredecibilidad para poder hacer implementaciones potenciales en robótica, criptografía, etc. Entonces, ¿cómo vamos a medir la impredecibilidad? Pues con todas las características que podamos nosotros obtener de los modelos matemáticos. En este caso, hemos trabajado con la dimensión fractal, la entropía Kolmogorov-Sinaí y el espectro de Lyapunov. Como les comentaba, si el exponente es positivo, entonces es un indicador de que va a existir caos. Y un valor más alto del exponente indica alta impredecibilidad. Entonces, con estas características es como hacemos la optimización. Eso es lo que esperamos, mejorar el valor del exponente de Lyapunov, que sea más positivo, que la entropía sea más alta y que la dimensión también sea más grande. Y con ello, cualitativamente, podemos nosotros decir que vamos a generar mayor impredecibilidad. Entonces, una vez que damos solución al sistema, podemos analizar las series temporales, que son los valores que vamos nosotros generando al darle solución a los modelos matemáticos. Para ello podemos utilizar software que ya está muy bien probado, como lo es Tisean, y podemos nosotros con Tisean evaluar los exponentes, la dimensión y la entropía. Entonces, pues ya podemos nosotros asociar que la medida del exponente de Lyapunov más grande o el más positivo lo debemos de mejorar. Y esto se puede hacer con distintas metaheurísticas. Les voy a mostrar, por ejemplo, los valores que hemos obtenido de los exponentes de Lyapunov aplicando lo que son algoritmos genéticos, algoritmos de evolución diferencial y optimización por enjambre de partículas. Recuerdan que teníamos un modelo matemático con 4 coeficientes que eran A, B, C y D. Pues esos se pueden variar y nosotros elegimos los valores en los que vamos a variar.
Si elegimos variar desde 0.0001 hasta 1, entonces tenemos prácticamente 10 a la 4 lugares que variamos. Tenemos 4 lugares y cada uno puede tener valores de 0 a 9. Tenemos 10 valores aquí y 10 a la 4. Y si al final podemos tener 0 o podemos tener 1, entonces allí podemos asociarlo a otro lugar que puede tener solamente 2 valores. Y entonces para cada coeficiente ABCD podemos tener 2 por 10 a la 4. Como son 4 coeficientes, tengo esto a la 4. Hagan cuentas de cuántas combinaciones surgen y si lo hacemos de forma iterativa, variando desde valor por valor, entonces puede ser que nunca acabemos o que nos tardemos bastantes años. Es por eso que las metaheurísticas nos ayudan a encontrar los valores que pueden generar caos de forma inteligente y es por eso que aplicamos esas 3 metaheurísticas que les comenté. Aquí les muestro el pseudocódigo de un algoritmo genético. Básicamente se hacen operaciones de genéticas de cruza y mutación a una población de un número de individuos que se seleccionan y estos van iterando a través de iteraciones que se llaman generaciones y normalmente no se tienen criterios de paro establecidos, sino que se define el número de generaciones en las que se van a hacer estas operaciones. También tenemos, como les comentaba, otros algoritmos como el de evolución diferencial. Aquí, a diferencia del algoritmo genético, que solo trabaja con 2 individuos, aquí trabaja con 3 individuos para ver la posibilidad de acercarse al mejor valor de una forma más rápida y las operaciones también son genéticas. Y tenemos el algoritmo de optimización por enjambre de partículas. Este no usa individuos, este usa partículas y va midiendo también la partícula que está más cercana al mejor valor y las otras partículas de la población las va acercando para que todas encuentren el valor óptimo que se anda buscando. Entonces, si aplicamos esos 3 algoritmos, esas 3 metaheurísticas, al problema que les había comentado, y en esta tabla podemos observar del lado derecho, la columna, podemos observar que son los coeficientes A, B, C, D. Cada uno de esos coeficientes mencioné que se variaba 4 valores decimales y en el valor entero solo había la posibilidad de que valga 0 o 1. Entonces ya vimos que el espacio de búsqueda es 2 por 10 elevado a la 16, pero con la ayuda de estos algoritmos de optimización pueden observar, por ejemplo, el algoritmo que se usa para generar un atractor de 2 scrolls aplicando el algoritmo genético, evolución diferencial y enjambre de partículas PSO para generar un atractor con 2 scrolls. Podemos ver que nos arroja distintos valores del exponente del Lyapunov positivo. Ligeramente varía, pero esto también nos puede ayudar a tener mayor impredecibilidad. La media, por ejemplo, de varias generaciones que se corren también varía ligeramente y esta es la desviación estándar que nos muestra que los algoritmos están trabajando de forma similar. Lo mismo hacemos para incluir cada vez más scrolls. Aquí son 3, después aquí son 4 y aquí son 5 con los 3 algoritmos, el genético, evolución diferencial y PSO. Y pueden notar que si utilizamos una función que genere 2 scrolls,
El valor del exponente es, el máximo es 0.223114, pero si generamos 5, ahora el máximo ya es 0.3217, 0.3228. Entonces también el exponente se incrementa si se incrementa el número de scrolls en un atractor. Aquí podemos observar, por ejemplo, qué sucede al simular un atractor de 7 scrolls. Pueden contar aquí 7 scrolls, pero sucede que este sistema no está optimizado. Entonces, ¿dónde está optimizado? Pues está optimizado aquí, aquí y aquí. ¿Y con qué optimizamos? Pues estas gráficas de C y D con el algoritmo genético. E y F, estas son E y F con evolución diferencial y G y H con PCO. Entonces pueden notar que el atractor es más complejo. Ahora también nosotros podemos aplicar métodos numéricos para resolver a las ecuaciones diferenciales ordinarias de una forma más que nos ayude a implementarlo con sistemas digitales. Y para ello tenemos distintos métodos numéricos. El más simple es el Forward-Euler y esta es su ecuación iterativa. Entonces, si utilizamos el mismo sistema que hemos trabajado de la función saturada y con los 4 coeficientes A, B, C y D, al aplicar la fórmula de método numérico Forward-Euler, obtenemos las ecuaciones discretas en esta ecuación 10. Bueno, aquí esto simplemente vamos iterando hasta un número de iteraciones que nosotros deseemos. Por ejemplo, para probar si la señal es aleatoria para generadores de números aleatorios, se realizan pruebas estadísticas que son estándar, que se llaman NIST, y en ese caso se necesitan, por ejemplo, 1.000.000 de bits. Entonces debemos de iterar 1.000.000 de veces para obtener datos que se asocian a una serie temporal y que podemos medir tanto el exponente y hacer otras pruebas estadísticas para poder medir la aleatoriedad y su uso en criptografía. Este es el algoritmo numérico más simple, el Forward-Euler, y las ecuaciones resultan de esta manera y podemos observar que si pensamos en bloques necesitamos multiplicadores, sumadores, restadores y una función no lineal que se puede realizar con bloques, también comparadores y de otro tipo de aritmética. Otro algoritmo numérico que se utiliza mucho es el Runge-Kutta de orden 4, pero su fórmula iterativa es mucho más compleja, como se define aquí en 13. Y pues es obvio que necesitamos mucho más operaciones y por lo tanto también su diagrama a bloques requerirá de mayor hardware. Y es lo que les voy a mostrar al poder implementar estos sistemas con arreglos de compuertas programables en el campo que se asocia a lo que es un FPGA. Aquí pueden observar, por ejemplo, para la implementación en arreglos de compuertas programables en el campo FPGA, necesito primero la ecuación que voy a describir a bloques. Aquí tenemos la ecuación abajo que nos indica que Z en la iteración n+1 es igual a Z anterior, Zn, más un valor que me hace avanzar en el tiempo, un delta t, y el resto de la ecuación como hemos venido trabajando. Entonces, en este caso, la salida la tengo aquí, que es Z out, y es igual a una suma básicamente de la Z anterior Zn, que es la Z inicial, más el delta t. En este caso es un multiplicador
que le asocio a una constante de tiempo t, y esa delta t va a multiplicar a lo que es menos AX. En este caso tengo un restador que tiene signo positivo para sumar el coeficiente d por la función no lineal, y aquí tengo el coeficiente d y el resto hace una función no lineal a tramos. Aquí también vamos a restar menos AX, entonces tengo aquí menos, esto es un sumador, es otro sumador, y aquí tengo A por X anterior XN. Menos BY, pues tengo aquí menos, voy a sumar y voy a sumar, es por esa trayectoria, voy a sumar B por la Y anterior. Y menos EZ, tengo aquí también que restar menos, sumo, menos EZ. Y esa sería la implementación a bloques de esta ecuación diferencial. Y esto ya lo paso en bloques digitales. Defino la longitud de bits que voy a utilizar para representar los números. Tiene que ver con la amplitud y la fracción del valor que arroja cada dato en la serie temporal para poder seleccionar lo que es la palabra digital, el comparador. Entonces, al hacer esto en implementación FPGA y al observarlos en un osciloscopio en un laboratorio, puedo observar los atractores con 2 scrolls, 3, 5, 6, etc. Y la serie temporal viene así, de esta manera. Bueno, entonces ahora ya puedo implementarlos con circuitos integrados, por ejemplo, que es lo que les voy a mostrar. Hasta el 2013 se tenía conocimiento de algunos sistemas que generaban caos diseñados con tecnología de circuitos integrados. Y pueden observar la tecnología que ahorita les voy a comentar. La tecnología era de 2 micrómetros, 0.35 micrómetros y 0.5 y 1.2 micrómetros. Actualmente se tiene tecnología de nanómetros, que también se los voy a mostrar, y la frecuencia máxima de trabajo pues estaba en estos rangos, el mayor en 7 MHz. Entonces pues nos dimos a la tarea de hacer diseños que pudieran competir con estos que ya teníamos conocimiento. Y para ello pues la tecnología que les acabo de comentar depende del valor que tenemos en la compuerta de un transistor metal óxido semiconductor. Esto es un transistor MOSFET y la tecnología se mide por el ancho de la compuerta, la L. Entonces, si tengo 0.5 micrómetros, esto vale 0.5 micrómetros. Y eso lo puedo interconectar a través de lo que llamamos layout. Con layout puedo interconectar varios transistores de todas las formas que me pueda imaginar, y es como armar un rompecabezas, pero debo de calcular cuál es el largo y cuál es el ancho de cada transistor. Entonces es una especie de dibujo en varias capas hasta que llegamos a interconectar todos los bloques que debemos de diseñar y que son los que me ayudan a poder generar este tipo de señales. Tenemos afortunadamente herramientas de software que nos ayudan a hacer esos layouts por capas, y es un trabajo que es de localización y ruteo de cada bloque y de la mejor disposición de los bloques para utilizar la menor área de silicio. Entonces este es el circuito integrado que nosotros generamos y que probamos en laboratorio, y en laboratorio me genera estas señales temporales. Y entonces pues ya tengo allí los atractores caóticos. También optimizamos lo que es el transistor, sus anchos, sus largos, su polarización para distintas tecnologías de hasta nanómetros, y cómo responde a variaciones de proceso, de voltaje, de temperatura. Y esto es como se ve realmente a un transistor ya en física de materiales. Pueden observar
que aquí, según la ley de Moore, esto se puede observar en 130 nanómetros, pero en 22 nanómetros ya resulta difícil apreciarse. Y entonces ahí es más complejo el diseño para nosotros. Y se pueden hacer sistemas en un solo chip, manipulando lo que les había comentado, las dimensiones de un transistor MOSFET que pueden ser de tipo P y de tipo N. La tecnología aquí pueden observar ustedes, por ejemplo, la MOSFET ya no puede ir hacia dimensiones más pequeñas de 5 nanómetros, pero entonces hay otros dispositivos como el FinFET, y esta es su característica de 14 nanómetros. Tenemos sistemas desde el 2020 de 7 nanómetros y con 7 nanómetros, pero ya de FinFET, que se usan en los celulares Samsung y en los iPhone. Bueno, entonces nosotros utilizamos 350 nanómetros y pudimos generar atractores de 5 scrolls. Y resulta muy complicado generar más scrolls en circuitos integrados. Pero en FPGA prácticamente podemos generar 100 scrolls o los que podamos nosotros manipular de acuerdo al tamaño al tamaño de hardware que tengo en un FPGA. Aquí, por ejemplo, se pueden observar 50 scrolls en este atractor, pero en FPGA. Podemos también generar mallas de 20 por 20. Aquí es una en 3 dimensiones de 4 por 4 y podemos nosotros generar el número que queramos según el hardware en el FPGA. Les muestro aquí la foto del estudiante Rodolfo, que ahorita está trabajando en una empresa de diseño de circuitos integrados. Este es el circuito que se diseñó y se mandó a fabricar, y el experimento muestra el atractor de 5 scrolls. Este es otro diseño que es para 7 scrolls y este es el circuito integrado que tenemos. Aquí se pueden observar los 7 scrolls y 2 sistemas se pueden sincronizar para hacer aplicaciones en comunicaciones. Entonces se sincronizan, uno funciona como transmisor, otro como receptor, y en el canal pues obviamente se espera que exista ruido generado por lo que es el enmascaramiento caótico. En este caso se procesa una imagen en el transmisor, el receptor la recupera y en el canal se ve ruido. Entonces es una aplicación de los sistemas caóticos. Aquí tenemos una serie temporal. Podemos nosotros arreglarla para hacer comparaciones y generar cadenas de bits. Y con las cadenas de bits que son aleatorios, manipular un robot. Por ejemplo, aquí para que pinte toda un área de forma aleatoria, manipulando lo que es el control de sus ruedas y haciendo un diseño para que sea autónomo. Otras aplicaciones de los sistemas caóticos son, por ejemplo, para poder hacer seguridad en datos biométricos, modelado y también predicción de series temporales, que hay mucho trabajo sobre ello, tanto teórico y lo estamos llevando a la práctica. Tenemos publicado un trabajo donde hacemos predicción de datos temporales con muy buenos resultados. También se puede encriptar la información, por ejemplo, lo que viene en futuro, que es la medicina. Y estos son algunos de los libros que hemos generado. Pueden notar que los títulos se enfocan a circuitos integrados y a lo que es sistemas caóticos. Recientemente tenemos estos títulos donde aplicamos inteligencia computacional para optimizar. Aplicamos también lo que es sistemas embebidos como FPGAs. Y actualmente estamos trabajando con ecuaciones diferenciales, pero que ya tienen derivadas de orden fraccionario, donde ya no es entero, ya es fraccionario.
también ya los hemos implementado y los hemos optimizado. Y entonces el futuro que viene es que podamos diseñar circuitos integrados que ayuden a hacer las nuevas aplicaciones en el Internet de las cosas, que se tienen distintos tipos de señales, pero son muchos datos, se procesan por sensores y entonces se debe de hacer criptografía para la seguridad de los datos. Se puede hacer con mapas caóticos, con osciladores caóticos y se debe de recuperar la información. Entonces estamos trabajando también en ello a través de lo que es el diseño de circuitos integrados. Y pues esto es todo por la plática. Muchas gracias. Hola. Sí, maestro, muchas gracias. Vamos a pasar a un espacio de preguntas por si los alumnos quieren hacernos llegar sus preguntas. Bueno, en el chat nos comentan los alumnos que les pareció muy interesante el tema y bueno, agradecen la participación. El maestro Oscar nos pregunta, ¿cuál es el método numérico que utiliza para implementar una derivada fraccionaria? Ok, es una muy buena pregunta. Lo que les mostré fueron derivadas de orden entero y la solución en electrónica, como pudieron observar, es un circuito que hace la integración de orden entero y los circuitos pudieron observar que eran relativamente simples basados en amplificadores. La cuenta de los elementos pues es muy simple también. Para sistemas de orden fraccionario, en electrónica analógica, los sistemas se van a incrementar en hardware, pero de forma exponencial. Y para poder llevarlos en hardware digital, se requieren distintos métodos numéricos, pero ahora para resolver las derivadas fraccionarias. Y en ese caso hay varias aproximaciones. Las que hemos utilizado y que utiliza la mayoría de los que hacen implementaciones son métodos que se basan en lo que es Grunwald-Lebnikov y también en lo que son los algoritmos predictor-corrector de los Adams, que también son mucho más complejos de realizar y requieren también de mucho más hardware que crece también de forma exponencial comparado con el método de Grunwald-Lebnikov. Si esos métodos ya son mucho más complejos y por lo tanto el hardware también va a crecer de forma exponencial si lo comparamos con sistemas de orden, con derivadas de orden entero. Muchas gracias. También tenemos aquí otra preguntita de Angelina. Si se quisiera generar un proyecto, ¿se lo podría proponer para poder purificar más o a dónde me puedo dirigir en el ámbito electrónico? Sí, en la presentación, allí tengo mi correo, lo voy a colocar nuevamente. Gracias. Y pues tenemos bastantes proyectos que se pueden desarrollar para varias aplicaciones como las que les he comentado, donde se requiera seguridad
es allí donde podemos nosotros hacer aportaciones, no solamente en diseño, sino también en varias áreas donde se requiera seguridad. En agricultura hay muchas aplicaciones del Internet de las Cosas que requieren también sistemas de criptografía ligera y que se pueden hacer con microcontroladores que son muy económicos, y hay bastantes retos para poder trabajar en estas áreas, no solamente de electrónica, como les comentaba, de computación, de física, materiales, química, computación, etcétera. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, por último, ya la última pregunta. Javier nos dice, ¿se ha implementado en hardware alguna aplicación para cifrado y qué algoritmo de cifrado se usó? Sí, el cifrado es otra forma de poder también encriptar, y existen varios otros métodos que se basan en hacer una confusión para poder manipular los datos, y eso se puede hacer desde utilizar compuertas XOR. Los métodos que les acabo de comentar son mucho más simples, tanto en su descripción de ecuaciones discretas o continuas, y también mucho más simples en hardware, y son más adaptables para criptografía ligera, con más posibilidades de llevarse al Internet de las Cosas y también a la inteligencia artificial de las cosas, que ya es lo que viene en el futuro próximo. Muchas gracias. Bueno, con esto creo que damos por concluido el espacio de preguntas o dudas. Si gusta agregar algo más, bueno, nosotros solo nos resta agradecerle. Y bueno, no sé si el ingeniero Héctor quiera concluir. Pues me gustaría más que nada agradecer al doctor Esteban, sobre todo por la plática tan interesante. La verdad es que yo ya tenía ratito que no me encontraba con la necesidad de estar viendo diagramas de bloques. Doy gracias de que no los tengo que estar manejando todos los días. Y pues también agradecer al maestro Oscar Martínez y a la Sociedad de Alumnos de Mecatrónica, que pues nos hicieron el favor de contactarlo para hacerle la invitación. Muchísimas gracias, doctor, y siéntase bienvenido para regresar cuando usted guste. Muchas gracias, y recuerden que esto de números aleatorios tiene muchas aplicaciones en robótica y también en robots submarinos y en drones, que es algo que estamos trabajando y que con gusto en un par de meses les podría compartir con otra charla. Muy buenas tardes y hasta luego.